El día de hoy han expuesto los diferentes temas sobre falla cardíaca y eso va a permitir aportar un poco más de lo que ya conocen. Entonces vamos a pasar. Quiero saber si pueden ver cuando paso las diapositivas, por favor. ¿Ven esta segunda diapositiva de la fisiopatología? Sí, 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 doctora. Ya, perfecto. Entonces paso a grabar la clase. Recording in progress. Para hablar de insuficiencia cardíaca es importante tener en cuenta algunos conceptos de manera clara, ¿no? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas. En la falla cardíaca hay daño funcional y hay daño estructural. Significa que hay daño anatómico. ¿Por qué? Porque se van a producir diferentes cambios en la anatomía del corazón. Esto va a afectar principalmente a dos fases importantes del ciclo cardíaco, a la sístole y a la diástole que vamos a hablar en unos momentos. Esto hay que recordar que estas dos fases se producen en el ventrículo del corazón. Al haber estos cambios van a producir incapacidad de un buen funcionamiento de parte del corazón, además de mantener un gasto cardíaco que es importante para mantener toda la función de nuestro organismo. Para hablar un poco, cuando hablamos de la falla cardíaca, es importante saber de que este es un síndrome que sí se presenta en todo el mundo, sobre todo a nivel de la población mundial, en más o menos hasta un 4% de la población mundial. Significa que este síndrome es muy frecuente y que demoramos en reconocerlo. Se va acercando más cuando ya empiezan a bordear edades como mayores de 65 años, porque van a haber cambios propios del envejecimiento que van a ocasionar estos cambios a nivel de la funcionabilidad de estas fases del ciclo cardíaco. Además, es importante de que la falla cardíaca se produce mucho más en el varón que en la mujer. Pero una vez que la mujer llega a tener ya o pasa la menopausia, esto se vuelve uno a uno. Además, hay que recordar que es una de las enfermedades que ocasiona mucha mortalidad en el momento que se produce si no aprendemos a reconocerla y a manejarla. Para hablar un poco de falla cardíaca, vamos a acordarnos un poco de la anatomía del corazón y cuáles son las funciones que tiene el corazón. Aquí vemos el corazón. Es importante recordar que este es una cavidad que está compuesta por dos aurículas, dos ventrículos y que estas tienen partes importantes. En la parte derecha, la parte derecha recibe la sangre no oxigenada de todo nuestro cuerpo. Quiere decir, de todas las funciones que ya tuvo a nivel celular y que es recogida la sangre. La sangre viene de abajo hacia arriba, trayendo ya sangre utilizada, por eso se le dice sangre no oxigenada, va a ingresar principalmente hacia las aurículas, pero ¿en dónde? A nivel de dos venas principales. La vena cava superior, que trae sangre de la cabeza, el cuello y extremidades superiores. La vena cava inferior, que trae la sangre de los miembros inferiores, pelvis, tronco y parte inferior del tórax. Estas van a ingresar a la zona de la aurícula derecha. Luego pasan a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho y se va por la arteria pulmonar. ¿Hacia dónde? A los pulmones, donde va a ser oxigenada esa sangre que ya es traída de toda la parte del cuerpo que ya ha sido utilizada. A nivel de los pulmones, esta se va a oxigenar y va a regresar hacia el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo por las venas pulmonares, llega hacia la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo. Una vez que ya es oxigenada,
Esta se va hacia la arteria aorta llevando sangre oxigenada para que cumpla su función cada célula, cada tejido, ya con sangre oxigenada para que pueda cumplir la función normal de nuestro organismo. Entonces, son cuatro cavidades importantes, dos aurículas, dos ventrículos, que hacen esa función cada minuto. Bombear sangre del corazón, intercambiar sangre no oxigenada, oxigenada, para cubrir las demandas y funciones celulares de nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos del corazón, no solamente hablamos corazón, sino sistema cardiovascular, que es corazón y vasos. Y esto tiene relación con muchos sistemas de mi cuerpo. Por ejemplo, con la parte respiratoria permite el intercambio gaseoso. Con el sistema nervioso hay una conexión importante por medio de los vasoreceptores y receptores que vamos a ver. Va a permitir regular tanto de manera aferente como eferente las funciones que voy a tener por medio de las vías simpáticas y parasimpáticas. Con el sistema endocrino va a permitir regular el transporte hormonal. Con el sistema locomotor va a permitir dar esos movimientos importantes en el impulso diario de ese corazón. En la parte digestiva también permite el transporte de nutrientes porque hay que pensar de que por medio de la sangre también llevamos nutrientes a todo nuestro organismo. Por medio del sistema inmunitario lleva una estrecha relación. El sistema renal permite llevar también una excreción de sustancias desechas que se han formado en mi organismo y también con la termorregulación. Entonces, ya entrando a la parte de falla cardíaca, vamos a hablar de las fases del ciclo cardíaco. Las fases del ciclo cardíaco son dos, sístole y diástole. Diástole es la parte pasiva y sístole es la parte activa. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que me puedan entender. Todos en casa tienen una sala principal. Vamos a poner que la puerta de la calle da directo hacia su sala. La parte de fuera, la parte de la calle, vamos a poner que es la aurícula. Hay que recordar dos cosas importantes. La sístole y la diástole se producen a nivel de los ventrículos. Entonces, para que puedan generar esto una idea, un concepto dentro de sus cabecitas, vamos a poner que esa sala va a ser el ventrículo y que vamos a tener al costado de esa sala sus habitaciones. Entonces, la puerta de la calle es la aurícula, la sala el ventrículo y vamos a poner que hay dos habitaciones a los costados de la sala, una derecha y una izquierda. Uno va a ser la arteria pulmonar y la otra la aorta. Empecemos para hablar de manera más práctica de la diástole. La diástole es la fase pasiva. La fase pasiva o la fase de llenado. Entonces, vamos a suponer que todos se encuentran en su sala. La parte de la calle es la aurícula y vamos a poner que en la calle o en la aurícula hay 1000 litros que quieren ingresar a la sala o al ventrículo. Para eso vamos a tener que abrir la puerta. ¿Cómo son las fases en el ciclo cardíaco? Cuando ustedes coloquen su estetoscopio, ustedes van a sentir dos sonidos. El famoso du-luk. Du, que va a ser el cierre o el primer sonido, que es el cierre de la válvula mitral y tricuspidia, que quedan acá, la mitral y la tricuspidia al lado derecho y la mitral al lado izquierdo. Y cuando esta se cierra, van a dar el primer sonido, que es el famoso duk. Entonces, ese primer sonido no es más que el cierre de la válvula mitral y tricuspidia. Pero luego va a venir otro sonido, que es el luk. El luk es el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Pero resulta que estas dos válvulas no se cierran a la vez. Primero se cierra la aórtica y luego la pulmonar.
pero son tan rápidas en el cierre que muchas veces se sienten como un solo sonido. Luego, cuando ya vean patologías más adelante, se van a dar cuenta que hay un desdoblamiento del segundo ruido. Sobre todo lo vamos a escuchar al momento de la inspiración. Entonces, empecemos con la diástole. Para hablar de la diástole, quiero que se imaginen que hay 1000 litros fuera, en la calle, en la aurícula. Esos 1000 litros van a tener que entrar en la sala. Para eso ustedes abren la puertita. Una vez que entren esos 1000 litros, la diástole está formada por tres partes importantes: la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular y la contracción auricular. ¿Qué es la relajación isovolumétrica? Y lo comparo con este ejemplo. Abren la puerta y lo primero que entra con fuerza son más o menos 700 mililitros de los 1000 litros que tengo afuera. Esa es la relajación isovolumétrica o llamado también llenado rápido. Luego va entrando de esos 700, faltan 300 afuera. Ingresan 200 mililitros, pero este es un llenado más lento. Esa segunda parte o fase se llama llenado lento o llenado ventricular. Quedan 100 afuera. Para que entren esos 100 que ya es menos, ¿qué hace la aurícula afuera? Se contrae y termina de expulsar esos 100 mililitros hacia la zona del ventrículo. En este caso, lo que les digo es que me comparen la sala con el ventrículo. Y ahí están sus tres fases: llenado rápido o relajación isovolumétrica, llenado lento o llenado ventricular y la contracción auricular. Entonces es como cuando ustedes abren su puertita, primero hay un llenado rápido, luego lo que va quedando es más lento y lo que queda afuera se tiene que contraer la aurícula para terminar de llenar. Ahí se cierra la puerta y escuchan el primer sonido. Ese primer sonido es el duc, es el cierre de la válvula mitral y tricuspide cuando ya pasaron al ventrículo y terminó la diástole. Ahora empezamos con la sístole, la parte activa. La sístole tiene dos partes: la contracción isovolumétrica y la eyección. Recuerden que estas dos fases ocurren en el ventrículo. Entonces, una vez que ya está en la sala, esto tiene que seguir un recorrido, o en el ventrículo, como les había dicho. Tiene que dirigirse hacia la arteria pulmonar y tiene que dirigirse hacia la aorta. Entonces, lo que va a empezar es que las puertas de ambos lados, tanto de la aorta como de la pulmonar, van a empezar a abrirse. ¿Qué sucede con el ventrículo? El ventrículo se contrae, toma impulso para a eso se le llama contracción isovolumétrica. Todas las paredes del ventrículo se contraen. ¿Para qué? Para tomar fuerza, porque la segunda parte es la eyección. Quiere decir que tiene que expulsar la sangre tanto por la arteria pulmonar como por la aorta. Y una vez que la expulsa, se cierran esas válvulas. Ahí escuchan el segundo sonido, que es el loop, el cierre de la mitral, perdón, de la aórtica y de la pulmonar. La aórtica se cierra primero, antes que la pulmonar, solo por pequeños milisegundos. Y se escuchan tan cerquita que se dan como un solo sonido. Cuando hay patologías podemos escuchar desdoblamiento del segundo ruido. Y ahí terminó la sístole. Entonces, el ciclo cardíaco consiste en dos fases: en sístole y en diástole. Y esto es lo que se hace cada segundo, cada minuto dentro de nuestros corazones. Entonces, ya hablando y
Hablando ya sobre la fisiopatología y una vez que hemos ya entendido el ciclo cardíaco, va a ser más sencillo poderles explicar las insuficiencias cardíacas. Dentro de las insuficiencias cardíacas, como hemos hablado hace un momento, es un síndrome que va a alterar tanto el funcionamiento como la anatomía dentro del corazón. Y en la fisiopatología hay dos cosas principales: una falla cardíaca con fracción de eyección reducida y una falla cardíaca con una eyección conservada. Pero ¿qué cosa es la eyección? La eyección no es más que la salida de la sangre que sale del corazón por el ventrículo izquierdo. Lo normal es que sea entre 50, algunos textos mencionan 55 hasta 70 o 75%. Es lo normal, que salga ese porcentaje de sangre dentro de su corazón para que pueda fluir la sangre a todo su cuerpo y pueda llevar sangre oxigenada para cumplir sus funciones. Pero ¿qué sucede? Cuando se habla ya de una fracción de eyección reducida, menos del 50%. Entonces, estas pueden ocurrir en la fase sistólica o puede ocurrir en la fase diastólica. ¿Cómo así? Cuando hablamos de la falla cardíaca con eyección reducida, nosotros hemos dicho que la sístole o la fase del ciclo cardíaco es la parte activa. ¿Qué va a suceder? Lo mismo que hemos hablado hace un momento. La sístole lo que hay es una contracción de todo el ventrículo para poder expulsar la sangre, tanto por la aorta como por la pulmonar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si el daño es en la sístole, lo que va a haber es una reducción en la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Por tanto, como no se va a contraer, ¿qué es lo que va a hacer? Disminuye la fracción de eyección, es decir, la expulsión de la sangre por el ventrículo, cual principalmente es la del lado izquierdo. A esta también es conocido como gasto cardíaco disminuido. En la insuficiencia cardíaca, ¿con fracción de eyección conservada puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Puede resultar que yo pueda tener una contractibilidad adecuada, pero ¿qué sucede? No tengo suficiente cantidad de sangre. Acá no está en el impulso que va a tomar para contraer el ventrículo, sino es que no tengo un buen llenado. Esto ocurre por eso en la diástole. Diástole es la fase pasiva o de llenado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una disminución en el llenado ventricular y por tanto aumenta la presión para tratar de compensar. Aquí también se produce una disminución del gasto cardíaco. Dentro de la fisiopatología, cuando hablamos de gasto cardíaco, vamos a hablar de tres sistemas importantes, como es el sistema autónomo, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y de la hormona antidiurética. El sistema autónomo, vamos a ver principalmente el trabajo que realiza la norepinefrina. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a hablar de la angiotensina 2 y de la aldosterona. Y de la hormona antidiurética, sobre todo de la retención de agua, que vamos a ir hablando de cada una de ellas en estos temas. Pero principalmente la norepinefrina y la angiotensina 2 van a influir en la poscarga. Y la aldosterona y la retención del agua van a influir en la precarga. Hay que recordar que para que puedan desarrollarse esta falla cardíaca, ya vamos a hablar de la estructura, pero vamos a hablar principalmente del funcionamiento. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una alteración a nivel del gasto cardíaco? Lo primero que va a actuar van a ser para avisar a nuestros cuerpos, van a actuar los receptores. ¿Y estos receptores dónde están? Estos receptores están a nivel del corazón y son de dos tipos, los quimio y los varoreceptores.
Estos receptores van a permitir activar a dos sistemas que son muy importantes, al sistema simpático y al sistema parasimpático. ¿Qué hace el sistema parasimpático? Estas son las vías aferentes. ¿Y qué es lo que hace cuando activa al sistema simpático y parasimpático? Pues tiene que tratar de ver que tienen que dar una actividad. ¿Cómo así? Por medio de las vías eferentes, es decir, la respuesta de lo que se está produciendo, el sistema parasimpático lo que va a ocasionar cuando ya hay una alteración o un desarrollo en la falla cardíaca, lo primero que va a hacer es aumentar el ritmo cardíaco. Entonces, el paciente, por medio de la vía parasimpática, va a alterar el ritmo cardíaco. Pero ¿qué hace el sistema simpático? En el sistema simpático vamos a tener alteraciones a nivel de la norepinefrina y actúa directamente en los vasos. ¿Cómo? Aumentando las resistencias vasculares periféricas. Estas van a ocasionar que puedan también hacer daño a nivel de los vasos, que vamos a hablar luego de las compensaciones. Y acá entra a tallar un órgano muy importante que va a tener protagonismo, porque la vía simpática va a permitir activar dentro del riñón, sobre todo, el sistema de la angiotensina por medio de la liberación de la renina. Vamos a ocasionar que se libere angiotensinógeno en el nivel del hígado, produciendo la angiotensina 1. Esto ocasiona que se pueda retener sodio y agua. Va a ocasionar sed, entonces el paciente empieza a tomar agua, que luego vamos a ver que este exceso de agua va a producir esos edemas que vemos en los pacientes con falla cardíaca y alteraciones a nivel del volumen. Por medio de la enzima convertidora de angiotensina, va a activar a la angiotensina 2, ocasiona vasoconstricción a nivel de los vasos y esto secreción de aldosterona. ¿Qué va a hacer esto? Retenerme agua. Se producen los edemas. Pero cuando tenemos este síndrome de falla cardíaca, hay 4 mecanismos de adaptación que se van a ir dando para que nuestro corazón no empiece a fallar tan rápido, porque una vez que se van produciendo estas alteraciones funcionales y anatómicas, entran a tallar primero estos mecanismos de adaptación. ¿Y por qué se les llaman mecanismos de adaptación? Porque son los primeros que van a permitir proteger el corazón, pero luego vamos a ver que estos van a originar consecuencias posteriores cuando persiste esta falla cardíaca. Y estos 4 mecanismos son Frank Starling, hipertrofia ventricular, remodelamiento ventricular y la redistribución del gasto cardíaco. Pero, ¿qué dice Frank Starling? Principalmente dentro de la ley de Frank Starling, habla de que el corazón tiene una capacidad importante a adaptarse volúmenes. Es decir, mientras más volumen tenga, el corazón puede ir remodelándose para tratar de adaptarse a volúmenes mucho más altos a lo que está acostumbrado el corazón. Y estos, hay que recordar que en qué momento se llena el corazón de sangre en la diástole. Esto es algo importante. ¿Y por medio de qué? Vamos a ir viendo que las fibras musculares se van a ir estirando poco a poco. Y esto también va a alterar la fuerza de contracción. Entonces, nos dice que cuanto mayor es el volumen, mayor será el volumen del corazón que tendrá que resistirlo. Y acá vamos a ver otro mecanismo que es la hipertrofia compensadora. Aquí vemos una figura normal del corazón. Hay que recordar que dentro del corazón vamos a tener el tejido del miocardio, pero cuando aumentamos presión o aumentemos volumen, vamos a encontrar que se va a hipertrofiar el corazón. ¿Cómo? Se va a engrosar y nos va a producir una hipertrofia a nivel del corazón o se va a dilatar. Significa que no se va a engrosar, sino va a expandirse o va a crecer. ¿Para qué? Para tratar de
mantener cargas de volúmenes y de presiones. Entonces, principalmente presiones va a tener una hipertrofia concéntrica y volúmenes una hipertrofia excéntrica. En el remodelamiento que hay a nivel del ventrículo, vamos a ver 4 pasos importantes, como son la proliferación celular, y para eso vamos a tener algunas series o algunas sistemas que van a permitir actuar, dentro de ellas la angiotensina, las catecolaminas, las hormonas de crecimiento que van a entrar a tallar para tener mayor proliferación y que este corazón se pueda adaptar al medio. Quien me va a estimular la fibrosis va a ser la angiotensina 2, la aldosterona, por ejemplo, la apoptosis, el factor de necrosis tumoral alfa. Y los factores que van a regular van a ser los péptidos natriuréticos, la bradicinina, el óxido nítrico. Ellos van a permitir el remodelamiento de los miocitos, que son las células que forman justamente el miocardio o el corazón, ¿no? Pero así como hay una adaptación del tejido, también va a haber una redistribución a nivel del gasto. Y este gasto se va a ir dando, no solamente va a actuar acá el corazón, sino también la piel, el músculo, los riñones van a tratar de conservar el flujo sanguíneo para mantener el funcionamiento. Hay que recordar que los dos órganos importantes que permiten que nosotros dejemos de existir son dos. Si estos dejan de fallar, dejamos de existir. El cerebro y el corazón. El cerebro puede tener muerte, pero si ya el corazón deja de funcionar, ya no tenemos existencia. Entonces, para salvaguardar cuando tenemos algún tipo de daño, son los dos órganos principales que nuestro cuerpo trata de proteger hasta el final. Ahora, lo que hablábamos en un momento, lo que empieza como un mecanismo de compensación, luego va a tener consecuencias. Por ejemplo, en la falla cardíaca, cuando ya empiezan a activarse estos sistemas receptores y empiezan a haber una respuesta del sistema simpático, el sistema parasimpático, del riñón con el sistema renina-angiotensina, vamos a ver algunos. Por ejemplo, se empieza a retener sal y el agua. Al inicio, lo que va a hacer es aumentar la precarga, es decir, el volumen que va a ingresar al corazón. Pero cuando esto ya se va haciendo crónico y se va haciendo de manera diaria, ¿cuál va a ser el efecto? El corazón ya pierde esa capacidad de dejar que aumente más y más volumen, ya perdió la adaptación. La consecuencia va a ser de que se va a congestionar, el paciente va a sentir ahogo y lo va a manifestar por medio de la disnea. El paciente empieza a sentir esa sensación o falta de aire. En la vasoconstricción que realiza al inicio va a permitir mantener las presiones a nivel de los vasos sanguíneos, pero luego esas presiones van a aumentar y van a alterar la estructura y la funcionabilidad a nivel del corazón. En la estimulación simpática, que aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de mantener y salvaguardar la función y la eyección, luego eso haciéndose de manera continua va a hacer de que el corazón se estrese y se libere diferentes sustancias y trabaje más de lo que debería trabajar. Vamos a ir teniendo un deterioro con respecto a la función, y así muchos de los mecanismos compensatorios van a llegar a tener consecuencias tardías cuando esto se produce siempre. Es por eso que cuando tenemos pacientes que tienen falla cardíaca o que ya tienen indicios dentro de las etiologías, como por ejemplo la hipertensión, pedimos que muchos de ellos traten de llevar una vida más sana o una vida más tranquila, quitando muchos de los factores que son estresantes, porque acá ustedes ven que esos mecanismos compensatorios llegan a durar un tiempo, pero luego se pierden y empiezan a tener estas consecuencias tardías, que es cuando ya fluyen
ya fluye este síndrome y ocasiona en el paciente un trabajo mayor en el corazón y los vasos a los que debería tener con respecto a la edad o al tipo de trabajo funcional que tiene el paciente. Poco a poco va a sentir los síntomas de ahogo, sensación de disnea, cansancio. El paciente va a sentir procesos inclusive inmunológicos, disminuyen las defensas dentro de la actividad que tiene el paciente, ¿no? Esto para mostrarle algunos tipos de receptores que se producen, que trabajan tanto con el sistema simpático y parasimpático junto con el corazón, ¿no? Tanto en la frecuencia, en el ritmo, en la estimulación del nódulo auriculoventricular, las liberaciones de la hormona antidiurética. Acá para mí es una parte importante. Dentro de los mecanismos compensatorios, ya hablando de cada uno de ellos, son de dos tipos, los sistemas neurohormonales, los vasoconstrictores y los vasodilatadores. Pero ¿quién es el principal neurohormonal vasoconstrictor? Mecanismo compensador es el sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático permite disminuir la capacidad del bombeo cuando se está produciendo esta alteración a nivel del corazón. ¿Para qué? Para disminuir el gasto cardíaco que tiene y pueda disminuir la presión arterial, ¿no? Esta disminución de la presión arterial, ¿qué va a hacer en el paciente? ¿Qué va a hacer el sistema nervioso simpático cuando se genera esto por la enfermedad de la falla cardíaca? Pues lo que va a hacer es que estimula los vasoreceptores que quedan a nivel del arco aórtico y aumentan la actividad simpática. ¿Para qué? Aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la presión arterial, porque dentro de esta falla cardíaca van a originar justamente que el bombeo del corazón y ocasione una disminución del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema nervioso simpático? Va a aumentar su poder y va a ocasionar taquicardia en el paciente para tratar de mejorar ese gasto cardíaco y aumento en la presión arterial. Tiene algunos receptores, como son los beta 1 y los beta 2 principalmente, que son los que van a originar respuestas positivas, aumentando la frecuencia cardíaca y mejorando el funcionamiento a nivel del corazón. ¿Cuál es el otro sistema importante compensador? Es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde se producen principalmente a nivel de las células justaglomerulares. Estas van a actuar sobre todo a nivel de la mácula densa los túbulos distales y se van a activar de dos maneras, por medio de dos vías. Una vía que es proteolítica y una que es no proteolítica, principalmente ¿para qué? Para tratar de mantener agua y sal, que al inicio va a permitir mejorar ese gasto cardíaco, porque cuando tenemos esta falla cardíaca, lo que hace es una disminución del gasto cardíaco. Pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a mejorar por medio de la retención de sal y agua, va a mejorar este gasto cardíaco, pero como hemos visto posteriormente, estos sistemas se van a ir perdiendo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a ver que sobre todo a nivel de las células justaglomerulares va a permitir secretar renina y va a ocasionar que el hígado produzca angiotensinógena. Esta a su vez produce angiotensina 1 por medio del sistema ECA, va a producir angiotensina 2, va a actuar a nivel de los vasos ocasionando vasoconstricción. Va a ocasionar que estos puedan producir una inflamación y a la vez puedan formar diferentes cambios a niveles de los tejidos como fibrosis, aumentando la presión arterial porque en muchos de estos casos estas fallas cardíacas de que este gasto cardíaco que se presenta en la falla cardíaca disminuye. ¿Qué hace ello?
que el sistema renina-angiotensina-aldosterona puede aumentar la presión arterial por medio de la retención de agua y sal y aumenta este gasto cardíaco. Cuando esto persiste, hay una remodelación. Esa remodelación va a permitir que pueda adaptarse este corazón. Hay remodelación a nivel de estas fibras, tratando de compensar ese aumento con respecto al gasto cardíaco, ¿no? Pero luego esto se va a ir perdiendo y esto va a ocasionar posteriormente que estos mecanismos de compensación se vayan perdiendo con una pérdida en las presiones arteriales. Así como hay mecanismos vasoconstrictores, hay mecanismos vasodilatadores, principalmente los péptidos natriuréticos. Son dos, el péptido atrial natriurético y el péptido cerebral natriurético. El atrial natriurético actúa a nivel de las aurículas y el péptido cerebral natriurético va a actuar sobre todo a nivel del cerebro y los ventrículos. Pero, ¿cuál es la función principal que tienen? Es que ambos van a actuar a nivel del riñón, del glomérulo y túbulo colector del riñón. ¿Para qué? Para tratar de aumentar la tasa de filtración y excreción a nivel del sodio y puedan producir estos vasodilatación. ¿En dónde? A nivel de las arterias aferentes y estas permitan que haya vasoconstricción en las arterias eferentes. Principalmente traten de mantener ese gasto cardíaco, dilatando las aferentes y vasoconstriyendo las eferentes. Son muy importantes. Para nosotros es un buen marcador cuando sospechamos de un paciente de falla cardíaca. Nosotros personalmente utilizamos el péptido cerebral natriurético que es producido por el cerebro y los ventrículos. Y cuando el paciente tiene falla cardíaca que viene por congestión, por disnea, edema en miembros inferiores, incurgitación yugular, aparición de ruidos, etc., nosotros ya venimos sospechando el péptido cerebral natriurético, que es un marcador para nosotros, salen con valores muy altos, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000. Nos indica, es un buen marcador porque se produce como un mecanismo compensador que es secretado en ese momento que el paciente tiene justamente esta alteración en la falla cardíaca. Es un buen marcador para nosotros para decirnos sí, pero resulta que también se eleva cuando el paciente tiene una alteración renal, porque actúa justamente, sobre todo en los pacientes con fallas renales crónicas severas también, pero cuando ocurre el síndrome de falla cardíaca, sus valores son muy, muy altos. Aquí tenemos el pecteo natriurético, principalmente los más usados son el pecteo natriurético atrial y el cerebral. Uno actúa el atrial a nivel de las aurículas y el cerebral a nivel de los ventrículos. Pero principalmente la estimulación, el pecteo natriurético atrial, es sobre todo en las aurículas. ¿Qué es lo que hace? Las distiende. El pecteo natriurético cerebral, que actúa en los ventrículos, sobre todo va a estimular a la sobrecarga de presión y a un mayor volumen ventricular. Va a permitir sobre todo ese remodelamiento que va a ir adaptándose en el corazón. Hay otras dos, las de tipo C y D, menos utilizadas, que se producen a nivel del riñón pulmón. Y el otro que lo produce el veneno de serpiente de mama verde. No lo tenemos, pero sí es necesario informarlo, pero no, nosotros no lo utilizamos, no es de mucho uso. Otro de los mecanismos compensatorios vasodilatadores importantes, no podemos olvidarnos que siempre está presente en nuestro organismo las prostaglandinas y el óxido nítrico. Y dentro de las prostaglandinas, las principales, vamos a hablar de la E2 y de la I2. Estas, además de permitir las vasodilataciones a nivel de los vasos, van a ocasionar que permitan regular justamente este gasto cardíaco. Ambas, al igual que el óxido nítrico, estas van a permitir la vasodilatación, pero también la estimulación de citotocinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral. Importante recordar que
no solamente va a ocurrir la vasoconstricción, sino la vasodilatación va a permitir mantener el equilibrio para que se pueda producir o no descompensar sobre todo este gasto cardíaco que se produce dentro del corazón. Entonces, para tratar de equilibrar, vamos a tener mecanismos compensadores, vasoconstrictores y vasodilatadores. Y la última y no menos importante, la adrenomedulina, que se produce a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel del riñón, del corazón y vasos sanguíneos, sobre todo en estados inflamatorios. También actúan o tienen efecto vasodilatador, sobre todo a nivel de las arterias coronarias, que es una parte importante dentro del corazón, sobre todo cuando tenemos esta falla cardíaca. Dos teorías importantes para ir conversando. Una es la de Underfield y la otra es la de Overfield, pero principalmente, y por eso le he puesto con letras rojitas, la de Underfield va a producir un edema nefrótico. ¿Y cómo es un edema nefrótico? Un edema nefrótico es un edema de anasarca, donde tiene el paciente un aumento de volumen en miembros inferiores, en la zona de la pelvis, en la zona del abdomen. El paciente está muy hinchadito en donde nos habla que hay una retención de sodio. ¿Por qué? Porque hay una pérdida continua de proteínas. Cuando hablamos de edemas, es importante recordar tanto de dos presiones importantes, la hidrostática y la oncótica. La oncótica es la presión que está en los vasos y la hidrostática está por fuera. Entonces, cuando tenemos una caída de presión a nivel de los vasos, que es la oncótica, hay que recordar que por ahí pasa la sangre, pasa el plasma, hay una pérdida que se va hacia la zona, hacia afuera, hacia la parte intersticial, pues se va perdiendo proteínas y junto con ellas se va perdiendo también el agua, porque esta llega a ser un soluto y que va a ocasionar un aumento de volumen. Un aumento de volumen junto con ellos, una mayor secreción con respecto al aumento en la secreción de la renina y aldosterona. Va a tratar de haber una compensación. ¿Y qué dice la teoría de Overfield? La teoría de Overfield nos habla de que hay un defecto principalmente a nivel de las zonas del riñón. Hay que recordar que el riñón está formado principalmente por glomérulos y los túbulos. Ellos son, hay que recordar que la nefrona es la unidad principal del riñón y esta está formada por glomérulos y por túbulos. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. ¿Y qué nos dice? De que hay una salida del sodio por los túbulos distales. Y esto es ocasionado por una resistencia de los péptidos natriuréticos. Hemos hablado que los péptidos natriuréticos son vasodilatadores, pero van a ocasionar de que este sodio que se va perdiendo también sea reabsorbido y sea reabsorbido en gran cantidad, produciendo también un edema. Ambas teorías hablan sobre las formaciones del edema en el paciente. Pero dentro de ellas, y acá ya de manera resumida hablamos de Underfield, ¿qué ocurre una hipoalbuminemia? Hay que recordar que la albúmina es producida por el hígado. Pero aquí, cuando tenemos ya un daño renal, hay un daño que es producido y acá interviene mucho el riñón, vamos a ir teniendo una pérdida importante y entran a tallar los mecanismos de compensación, reteniendo agua y sal donde el paciente va a ir presentando edema justo por un problema cardíaco, ¿no? Ambas teorías tratan de explicar justamente el edema. Estos son modelos dentro de las teorías porque siempre se trató de ver dentro de la insuficiencia cardíaca. Nosotros vamos a tener la insuficiencia cardíaca, si hablamos de tiempo dentro de las clasificaciones, vamos a hablar de agudas y crónicas. Las agudas que son más disruptivas, donde hay un daño más rápido, y las crónicas que van dándose mecanismos de adaptación
Y dentro de estos mecanismos de adaptación se crearon algunos modelos teóricos para tratar de explicar, porque se vio muchos modelos, por qué eran producidas estas fallas cardíacas. Y dentro de las fallas vieron un modelo importante, ¿no? ¿Por qué se producía, por ejemplo, los edemas? Y explicando ambas teorías, tanto la de Overfield como la de Underfield, se veía que dentro de ellas el edema era producido, había una conexión entre el corazón y el riñón. Si el corazón no bombeaba adecuadamente, no llegaba a suficiente flujo sanguíneo, el riñón tenía que ayudar. ¿Cómo? Con vasoconstricción, reteniendo agua para tratar de mejorar ese gasto cardíaco. Pero cuando ya se iba perdiendo ese mecanismo de compensación, esto se iba volviendo crónico. Y acá vamos viendo un modelo cardiorrenal donde nos dice que no solamente si fallaba el corazón, el riñón no ayudaba, también hablaba del sistema nervioso central y acá hablábamos de los péptidos natriuréticos, principalmente del B, porque el A lo veíamos que estaba a nivel de las aurículas, el B está a nivel del cerebro y del sistema ventricular. Entonces, hablaba de que para tratar de compensar era corazón, riñón, cerebro. Dentro del modelo hemodinámico se hablaba principalmente de que el corazón también tenía que actuar con los vasos, de que en los vasos, y hemos hablado hace un momento, había una alteración por medio del sistema parasimpático, iba a alterar las resistencias del sistema simpático, perdón, ahí iba a alterar las resistencias vasculares y que iba a ocasionar una disfunción a nivel endotelial. Iba a haber una vasoconstricción arterial y va a producir una vasoconstricción persistente. Había una disminución del óxido nítrico que produce la vasodilatación y esto iba a retener volumen. Entonces el paciente iba a sentir todos los síntomas de descompensación en la falla cardíaca. Y un modelo, sobre todo biomecánico, mucho más alejado, donde hablaba de que si el corazón fallaba, iba a alterar básicamente la estructura del propio corazón. Los cardiomiocitos, que eran parte del tejido, había una remodelación del miocardio, como les decía, había un crecimiento excéntrico, un crecimiento concéntrico y que trataba de compensar por medio de mecanismos neurohormonales, sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener agua y sal. Todos ellos se dieron como modelos para tratar de explicar las fallas cardíacas crónicas. Dentro de la clasificación vamos a hablar cómo se producen estas enfermedades. Hay muchas clasificaciones, agudas, crónicas, sistólica y diastólica. Las más importantes dentro de ellas es cuál es la que altera. Hemos hablado del ciclo cardíaco, de las dos partes importantes, de la sistólica y la diastólica. La falla cardíaca sistólica, hemos hablado que es la parte activa, la parte de contractibilidad. Entonces, ¿qué va a ocasionar si hay una alteración en esta parte activa? Pues disminuye la contractibilidad, es la forma más frecuente. El 70% de casos de pacientes que llegan a una emergencia es porque tiene una falla cardíaca sistólica. ¿Y por qué se caracteriza? Porque tiene una hipertrofia excéntrica. ¿Qué quiere decir? Excéntrica, dilatación, dilatación. Esto es por una sobrecarga de volúmenes. ¿Y acá qué vamos a escuchar clínicamente? Pues el tercer ruido. Y el tercer ruido lo vamos a escuchar en la fase principal, sobre todo en la fase de diástole. El tercer ruido vamos a escuchar que no es más que el golpe que da dentro de las paredes en una pared ventricular remodelada. Ese es el tercer ruido que vamos a escuchar. La fracción de eyección va a estar disminuida, menos del 50%. ¿Y en qué casos se presenta cardiopatías isquémicas? Pacientes que han tenido un infarto previo. Altera esas paredes, hay mayor rigidez. Es la principal causa de las fallas cardíacas sistólicas. Las miocardiopatías dilatadas. Las miocarditis, alteraciones al nivel del miocardio, valvulopatías, dentro de ellas la insuficiencia aórtica.
La otra clasificación, de acuerdo al daño a nivel del ciclo cardíaco, es la diastólica. Esta, a diferencia de la otra, es en menos proporción. ¿Y dónde va a alterar? A nivel del llenado. Recuerden que es la parte pasiva. Aquí vamos a tener una hipertrofia concéntrica. ¿Qué quiere decir? Engrosada, las paredes engrosadas. Aquí se escucha el cuarto ruido. El cuarto ruido. El cuarto ruido se da en la fase diastólica a nivel de la contracción auricular. Le dije que había tres fases, que era la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular y la contracción auricular. Justo ahí se da esta alteración. Por tanto, vamos a escuchar ese cuarto ruido. La fracción de eyección acá está preservada, más del 50%. ¿Y en quienes se produce? Pacientes con hipertensión arterial. ¿Sí? Pacientes con hipertensión arterial. Muchas veces vamos a tener que las fallas cardíacas pueden ser de dos, pueden venir doble, quiere decir falla cardíaca diastólica y sistólica. Además, hay miocardiopatías, también se presentan las miocardiopatías hipertróficas y restrictivas y valvulopatías como estenosis aórtica. Aquí vamos a ver la clasificación de las fallas cardíacas, sobre todo en diástole, en sístole, las que están afectadas en sístole y las que están afectadas en diástole. En la clasificación por gasto cardíaco vamos a tener fallas cardíacas de gasto cardíaco disminuido y fallas cardíacas de gasto cardíaco elevado. En las de gasto cardíaco disminuido vamos a tener principalmente aquellas que tienen menos cantidad de volumen. Vamos a encontrar pacientes con alteración a nivel de los pulsos. Nosotros ponemos los tres deditos a nivel de la arteria radial. Vamos a escuchar pulsos más bajitos. Las manos y pies están frías porque hay disminución del gasto cardíaco. Se producen más en cardiopatías isquémicas, es decir, en pacientes que han tenido infarto previo a hipertensión arterial. Hay congestión, si es, y acá no acá vamos a ver que puede ser las de gasto cardíaco, si ocurre en el lado izquierdo, van a afectar sobre todo la zona pulmonar y las derechas sobre todo sistémicas. En las fallas cardíacas de aumento de gasto cardíaco vamos a encontrar en cambio, los pulsos más fuertes, que son los pulsos hipercinéticos o pulso célero, saltón. Las manos y los pies van a estar calientes porque el gasto cardíaco está aumentado. Se puede producir en pacientes que están embarazadas, pueden tener una pequeña falla cardíaca porque hay aumento del gasto cardíaco. Hay en la anemia, en la tirotoxicosis, en enfermedades de beriberi. Y la clínica va a ser igual que en la falla cardíaca clásica. Acá vamos a ver las clasificaciones izquierda-derecha. En la falla cardíaca izquierda, que es la forma más frecuente si hablamos de entre izquierda o derecha, es la forma más frecuente de la falla cardíaca, vamos a ver que va a tener un paciente con presión capilar pulmonar aumentada. Por tanto, si hay presión capilar aumentada, vamos a tener mayor congestión pulmonar. Disney, el paciente va a empezar a sentir sensación de falta de aire. Es el primer síntoma. Si ponemos un estetoscopio, vamos a escuchar crépitos. Crépitos son estertores que se producen a nivel de los alvéolos. ¿Y por qué? Porque se empiezan a llenar, se congestionan, se empiezan a llenar de agua. Hay dolor precordial, el paciente se toca el pecho, siente sensación de dolor. Y además es importante porque acá viene a ser una combinación de muchas clasificaciones que hemos visto. También vienen con síntomas de bajo gasto. ¿Cuáles son los de bajo gasto? Hipotensión, sensación de desmayo, ¿no? O una nivelación que se van a producir. ¿En quiénes se producen estas fallas cardíacas isquémicas? Pacientes que han tenido infartos, cardiopatías isquémicas o hipertensión arterial, que es lo que más vemos dentro de los pacientes. En cambio, en el lado derecho vamos a tener aumentos a niveles de las presiones venosas, sobre todo el lado derecho.
Hay congestión, el paciente acá está edematizado. Y acá hablábamos de las teorías del edema. Vamos a encontrarle hepatomegalia. ¿Y por qué? Porque del lado derecho vamos a ver que hay una congestión del lado derecho. Las venas traen sangre de abajo hacia arriba. ¿Y qué va a ocasionar? El hígado me lo llenan de sangre. Vamos a encontrar hepatomegalia porque está lleno de sangre, está congestivo. Por tanto, el hígado crece y vamos a tocar un hígado grande. Inclusive, cuando ya hay cantidad de congestión, estas pasan al tercer citis hacia la zona superior en las venas yugulares, ocasionando ingurgitación yugular. Y si colocamos la manito en esta zona que hacemos el reflujo hepatoyugular, es colocar la mano hacia adentro y hacia arriba, vamos a sentir y percibir un hígado grande y vamos a ver los vasos de la vena yugular dilatadas e ingurgitadas. Ya para ir acabando, cuando hablamos de clasificaciones cardiovasculares, vamos a ver cuáles son las principales causas, como les dije por la tarde. Las principales causas: hipertensión, isquemias, pacientes que ya vienen con una historia de un corazón infartado o una miocardiopatía que pudo ser por causa inmunológica, por causa sistémica o alteración en las válvulas, que son las valvulopatías, hipertensión. Nosotros ya tenemos que crear en nuestra cabecita que esos pacientes van a tener falla cardíaca. ¿Y por qué? Porque ya teniendo una alteración tanto en la estructura o anatomía, en los infartos, por ejemplo, o las valvulopatías, o en la funcionabilidad, las miocardiopatías dilatadas, la hipertensión que provocan remodelaciones, vamos a ver que estas alteran dos cosas importantes que son las partes importantes: el gasto cardíaco, la pre y la postcarga. La disminución en la contractibilidad, y cuando disminuye la contractibilidad del corazón, no se contrae adecuadamente para poder estimular el bombeo de la sangre. Y esa remodelación ventricular que hemos hablado, que son los mecanismos de compensación, lo que va a ocurrir es una disminución del gasto cardíaco. Cuando ya disminuye el gasto cardíaco, vamos a tener ya los primeros signos. Disminución a nivel del volumen, el paciente se va a sentir con sensación de ahogo, cansado, no va a poder respirar, suda, hay edema, empieza a hincharse o puede tener aumento en la micción y vamos a desarrollar la falla cardíaca. Y esta falla cardíaca puede ser principalmente las más conocidas, derecha e izquierda. Si en la derecha, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema, citis, hepatomegalia. O desarrollo la izquierda, con disnea, ortognia, la sensación de no poderse poner echado totalmente, porque tiene que utilizar almohadas para poder sentirse cómodo y poder respirar. La disnea paroxística nocturna, el paciente está dormido y durante la noche se levanta preocupado, hipovolemia, cianótico porque ya no puede respirar, mareo, fatiga. Acá entran a tallar los mecanismos compensadores, como hemos hablado del sistema nervioso simpático, los hormonales hemodinámicos. ¿Qué sucede cuando estos empiezan a compensar y no doy solución a esta falla cardíaca? Ya tengo una falla cardíaca crónica. Los criterios de Framingham, lo que me conversaron durante la tarde. Hay criterios mayores y criterios menores. Para considerar falla cardíaca o dos mayores, tengo que tener dos criterios mayores o uno mayor y dos menores para poder considerar que ese paciente tiene falla cardíaca. ¿Y cuáles son los mayores? La presión venosa yugular más de 16 centímetros, reflujo hepatoyugular positivo, edema agudo de pulmón, disnea paroxística nocturna, estertores o crepitantes, cardiomegalia, ingurgitación yugular, ritmo de galope. Criterios menores: edema en miembros inferiores,
tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia más de 120 por frecuencia dentro de los latidos por minuto. Hay una clasificación muy importante para considerar al paciente en qué estado va. Si siendo el grado 1 el asintomático y siendo el grado 4 que ya provoca. Esta clasificación se hace en base a la disnea, el paciente cómo se siente, cómo llega el paciente a llegar a un grado 4, ¿no? Cuando son los síntomas y esto lo va haciendo en la actividad diaria. En la clase 1 el paciente hace sus actividades, va el adulto mayor o el paciente va a su trabajo normalmente, puede caminar cuadras, pero cuando ya se va haciendo efectiva esta remodelación y esta alteración en la funcionabilidad, el paciente empieza a experimentar síntomas, como ya se empieza a cansar, ya empieza a sentir esa falta de aire, ya siente dificultad para poder llegar a hacer tramos grandes. Y esto se va a ir perdiendo hasta llegar a una disnea o una sensación de debilidad o una sensación de desasosiego al reposo. Ya se siente cansado, con falta de aire, no tolera el decúbito. Ese es el grado 4 y esa clasificación es muy buena para poder saber en qué estado va el paciente y en qué hemos llegado, qué ha llegado el paciente y qué estamos atendiendo, ¿no? Acá dentro de la insuficiencia cardíaca, los estadios de ALDE, donde vamos a ver que factores de riesgo importantes para este desarrollo, la hipertensión, la obesidad, los antecedentes familiares, sobre todo de hipertensión arterial. En el estadio B, vamos a ver que, si bien es cierto, estadio A, papá, mamá, han tenido hipertensión, obesidad, son pacientes que han tenido algún problema cardiovascular, ya estoy en estadio A, pero si a eso sumo mi vida sedentaria, mi consumo aumentado de sal, licor, tabaco, cigarro, ya tengo daño estructural. El estadio B es daño estructural sin síntomas. ¿Quiénes los dan? Los infartos, las valvulopatías, la fracción de eyección disminuida. En el estadio D ya tengo daño estructural a nivel del corazón con síntomas de falla cardíaca. Tengo disnea severa, me falta el aire ya al reposo, ya estoy llegando a tener a pequeños esfuerzos en el estadio C. Y en el estadio D ya tengo una disnea al reposo, donde ya tengo falla cardíaca severa, donde mis mecanismos de compensación ya fallaron. Esta es una falla cardíaca avanzada. Listo, chicos. Nosotros hablamos de la falla cardíaca es hablar de los mecanismos que se van perdiendo para tratar de mantener este gasto cardíaco. Así que si detectamos un paciente, basta que tenga algunos antecedentes como obesidad, hipertensión, alguna cardiopatía importante dentro de los familiares, nosotros ya estamos en un estadio A. ¿Qué falta para el D? La vida sedentaria, el mayor consumo de sal, el tabaco, desarrollar estas valvulopatías, desarrollar infartos. Entonces, ya con eso ya sumamos puntaje para poder tener esta falla cardíaca. ¿Alguna pregunta, alguna duda? En caso de estos pacientes se les debe de restringir todo consumo de sal en la dieta. Sí, se les debe restringir porque, como vamos a ver en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde va a impulsar esa retención de agua y sal, darle más sal al paciente es tratar de aumentar la presión arterial y retener más volumen. Cuando vemos nosotros las clasificaciones del lado derecho y del lado izquierdo, un paciente puede tener las dos. Sí, inicia muchas veces con el lado izquierdo y luego el lado derecho. Entonces, estos pacientes ya son fallas cardíacas avanzadas. El paciente se le debe tratar de reducir todo tipo de estímulos que puedan retener mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque se congestiona.
El riñón al tratar de retener agua y sal, disminuye la micción, disminuye la diuresis. Entonces, esos pacientes orinan menos y se van hinchando más. Darles más sal es hincharlos mucho más. Pregunta, yo me voy a poner, voy a comunicarme con los delegados. A más tardar el día viernes ya debo estar mandando las notas de los pasitos para que puedan observarlas de cada grupo.